Hola amigos. A la OTAN le joden hasta los guiones, porque eso es la impresión que dio el sábado Erdogan, cuando dijo que había hablado con el ejército ruso. Y le habían dicho que no fueron los rusos los que atacaron el barco de guerra ucraniano en Odessa, sin desperdiciar ni un grano de trigo. Ahora, hay que reconocer que el guion es de los malos, de esos de clase B de Hollywood, porque enseguida se da uno cuenta de que el misterio se revela antes de media película. A Erdogan le dirían, di esto, y así desprestigiamos a Rusia, aprovechando que el río Ebro pasa por Zaragoza, no hubo que decirle más. Además Erdogan estaría deseando porque el día anterior le habían medio destruido una base militar en Irak, y estaría cabreado. Y hoy Rusia, al reconocer que hundió el barco les ha jodido el guión. Y les ha dado una propinilla, porque encima el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, acusó a Estados Unidos de apoderarse de regiones de Siria y robar sus hidrocarburos. El jefe del Ministerio de Defensa ruso, Sergei Shoigu, acusó a las autoridades estadounidenses de violar el derecho internacional. El motivo fue la presencia contundente de Washington en Siria. Según el Departamento Militar ruso, el ministro participó en negociaciones con su homólogo turco Hulusi Akar. Shoigu le dijo que el ejército estadounidense controla algunas áreas de Siria, robando gas y petróleo. Y encima, en las bases desplegadas por Estados Unidos, como Al-Tanf, se entrena militantes de grupos terroristas, agregó el Departamento de Defensa ruso. También Ucrania buscaba robar aviones de combate rusos con la ayuda de los servicios secretos de la OTAN, principalmente británicos, pero los agentes de seguridad de Rusia neutralizaron una operación de la inteligencia militar de Ucrania que buscaba robar aviones de la Fuerza Aérea del país euroasiático. El Servicio Federal de Seguridad ruso ha descubierto y frustrado una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, supervisada por los servicios especiales de la OTAN. Ha anunciado este lunes el Centro de Relaciones Públicas del Servicio Federal de Seguridad ruso. Según su comunicado, la operación del país eslavo contra el euroasiático tenía como objetivo robar aviones de combate de la Fuerza Aérea rusa, entre ellos cazas Sukhoi Su-24, Sukhoi Su-34, o un bombardero Tupolev Tu-22 MZ. Para ello, oficiales de la inteligencia militar de Ucrania, actuando en nombre de la dirección política de su país, intentaron reclutar a pilotos militares rusos a cambio de dinero y garantías de ciudadanía en un país de la Unión Europea, induciéndoles a volar y aterrizar con los aviones en aeródromos controlados por las Fuerzas Armadas ucranianas, detalla la nota. La operación de Kiev, para secuestrar aviones rusos se llevó a cabo con el apoyo de los servicios de inteligencia británicos. Un oficial operativo del Servicio de Seguridad ruso dijo el lunes que la operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania para secuestrar aviones de las fuerzas aeroespaciales rusas se llevó a cabo con el apoyo de los servicios de inteligencia occidentales, principalmente británicos. Obviamente, la operación en sí se llevó a cabo con el apoyo de los servicios de inteligencia occidentales, principalmente británicos, dijo al aire del canal de televisión Rossiya 24. También señaló que un periodista participó en la operación. En particular, encontraron 2 mensajeros en Moscú para transferir un anticipo a los pilotos rusos que supuestamente aceptaron participar en el secuestro. Sabemos sobre la participación con el MI6, no solo por sus declaraciones. En general, recientemente la inteligencia ucraniana ha dejado de ocultar sus vínculos con los servicios especiales de los países de la OTAN, y se esfuerza por ocupar un lugar más cercano a los propietarios de Washington y Londres, agregó el oficial del Servicio de Seguridad ruso. El Servicio de Seguridad ruso informó que el Servicio Federal de Seguridad descubrió y detuvo la operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, para secuestrar aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas, supervisadas por los servicios especiales de la OTAN. Como se desprende de la grabación de vídeo del Servicio de Seguridad ruso, de una conversación con un representante de la inteligencia militar ucraniana, estaban dispuestos a pagar hasta $2 millones por el avión secuestrado de las fuerzas aeroespaciales rusas.
Las malas noticias para el Cuarto Reich no acaban aquí, porque el FBI ha descubierto que China puede controlar el arsenal nuclear de Estados Unidos, según informó la CNN. La CNN, citando una investigación del FBI, informa que los equipos chinos pueden controlar el arsenal nuclear estadounidense. El material del canal aclara que el Servicio de Inteligencia estadounidense ha descubierto una alarmante vulnerabilidad en las líneas de comunicación del Pentágono. Equipos de comunicación móvil fabricados en China, ubicados cerca de importantes instalaciones militares estadounidenses, son capaces de interceptar señales militares. Una investigación del FBI indica que este equipo es capaz de detectar, interceptar e incluso interrumpir las comunicaciones del Departamento de Defensa, lo que abre oportunidades para controlar el arsenal nuclear estadounidense, dice la CNN. Al mismo tiempo, las pequeñas empresas de telecomunicaciones en los Estados Unidos utilizan tecnología china, principalmente por su bajo costo con un rendimiento satisfactorio. Y por la sección europea del Cuarto Reich, las cosas tampoco están gozosas. Hay muchos nervios por la metedura de pata histórica que los plutócratas de la Unión Europea han cometido. Alemania está con los nervios a flor de piel, y sataniza a Rusia para deshacerse de los complejos de la Segunda Guerra Mundial, además de ver fantasmas ahí donde van. La ministra de Exteriores de Alemania reprendió a Erdogan por una foto conjunta con Putin y Raisi, incomprensible para un miembro de la OTAN, dijo. Annalena Baerbock calificó la imagen tomada durante la cumbre tripartita en Teherán entre Rusia, Turquía e Irán, de desafío para el bloque militar. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, criticó la foto conjunta del presidente de Turquía con sus homólogos de Rusia e Irán agarrados de la mano durante su cumbre tripartita celebrada en Teherán el 19 de julio. En una entrevista publicada por el periódico alemán Bild Zeitung, este sábado, la máxima diplomática del país europeo expresó que el hecho de que el presidente turco esté en esta foto es un desafío, por decirlo amablemente. Baerbock subrayó que como miembro de la OTAN, Turquía está prestando un apoyo militar masivo en lo que respecta a Ucrania. Por eso esta foto me resulta más que incomprensible, especialmente desde el punto de vista de un miembro de la OTAN, agregó. Pues mira, oye, que yo no había caído. Claro. Por eso también Erdogan se prestaría a decir lo que dijo del ataque al puerto de Odessa, para hacerle la pelota a Alemania. Y para terminar, un regalo envenenado que nos llega a los palmeros de la Unión Europea desde la sede del Cuarto Reich, es para enmarcar en las paredes de las democracias basadas en reglas, para que alardeemos de nuestra maravillosa civilización basada en las reglas del embudo. ¡Ay, que me parto! Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, porque de reglas nada. Somos dictaduras monárquicas. Pues resulta que Noam Chomsky, el reconocido intelectual de izquierdas estadounidense, dice que las restricciones al acceso de los medios en Estados Unidos son peor que los que había en la antigua Unión Soviética, que tanto denostaban en las civilizaciones con reglas. Dice Noam Chomsky, que Estados Unidos vive bajo una cultura totalitaria mucho peor que la Unión Soviética. Ha dicho el politólogo y lingüista estadounidense en una entrevista al canal de YouTube, Topics About Nothing, publicada este domingo. Digo yo, Chomsky Kai, te has pasado un pelín, porque lo de la Unión Soviética estaba más que justificado, porque tenía que defenderse de los ataques destructivos del capitalismo, donde los medios de comunicación eran su principal arma de destrucción de cerebros. Conforme ha señalado Chomsky, en la antigua Unión Soviética, se podía tener acceso a cadenas, como la británica BBC, la estadounidense Voice of America, así como la alemana German Television. Y ha agregado, que hoy en día, al pueblo estadounidense no se le permite escuchar lo que dicen los rusos. En efecto, el país norteamericano ha impuesto restricciones al acceso a la información más allá de la que había en Rusia en la era soviética, ha denunciado. Tampoco permiten el acceso a cadenas iraníes. Ahora que las mentes estrechas continúan apoyando al gobierno totalitario de los Estados Unidos y sus aliados, y los reconocen como campeones de la democracia, nosotros el pueblo, tenemos que intentar entender cómo podríamos estar tan equivocados.
El lingüista norteamericano lanza duras críticas contra las restricciones al acceso a los medios rusos en su país. En momentos de tensiones sin precedentes entre Estados Unidos y Rusia, debido a la operación militar que realiza este último en el territorio ucraniano desde el 24 de febrero pasado, Moscú dice que tiene como objetivo defender a los civiles de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ubicadas en la región de Donbass, este de Ucrania, quienes, según las autoridades rusas, se enfrentaban a un genocidio por parte de Kiev, que había acumulado fuerzas y equipos militares en esa zona, respaldado por la OTAN, encabezada por Estados Unidos. Ante tal coyuntura, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han llevado a cabo una campaña rusófoba, mediante la guerra mediática y económico-financiera, y han destinado cientos de millones de dólares al envío de armas a Ucrania, echando leña al fuego del conflicto. Pues no quiero añadir ni una coma más a lo que dice el intelectual estadounidense Noam Chomsky. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.